días a todos. Y qué bueno, ¿verdad? Yo muchas veces cantamos, digo, pero para mí es una realidad. Podemos sentir al Señor, ¿verdad? En nuestras manos, en nuestros pies, en nuestras vidas. Lo podemos sentir en la vida de nuestros hermanos. Entonces estamos contentos porque el Señor está entre nosotros. Y si el Señor está entre nosotros, no nos hace falta nada más. Tenemos todo lo que necesitamos y es al Señor, a nuestro Salvador, entre nosotros, moviéndose su Espíritu por medio de su palabra en nuestros corazones. Así que hoy es un buen día, ¿verdad? No hace falta que diga buen día porque hoy es un buen día. Hoy el Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros que es mucho mejor de lo que esperamos. Entonces, si hoy estamos aquí es porque el Señor tiene un buen propósito para nuestras vidas. Tengo un tema en esta mañana, la verdad que llevaba unos días dándole vueltas en mi corazón y cuando me dijeron de hablar algo, pues sabía, ¿verdad?, que era lo que el Señor quería que hablase, ¿verdad? Y tiene que ver con la providencia de Dios. Es un tema muy amplio, podríamos estar mucho tiempo. Como bien os he dicho, voy a hablar muy rápido para ser breve. Y la providencia de Dios en sí, tú te pones a buscarlo en la Biblia y no vas a encontrar, ¿verdad?, la palabra providencia, la vas a encontrar solamente una vez y no tiene que ver con Dios, tiene que ver en Hechos con el emperador Félix, incluso si lo miras en el Reina Valera no pone la palabra providencia, en la Biblia de las Américas sí, pero esto no nos tiene que asustar porque hay muchas doctrinas o enseñanzas que los cristianos creemos que tenemos firmes en nuestras vidas, ¿verdad? Por ejemplo, la Trinidad, la palabra Trinidad tampoco viene en la Biblia, pero es algo que lo creemos firmemente, ¿verdad? Que Dios, Padre, Hijo, Espíritu Santo, tres en una sola persona, ¿verdad? Entonces, no nos tiene que dar un poco de miedo o de reparo hablar de todo ello, porque en la Biblia vas a encontrar algo muy claro, ¿verdad? Y es la providencia de Dios a lo largo de su palabra. Si después de este mensaje yo creo que nos examinamos cada uno de nosotros, vamos a llegar a la misma conclusión. Vivimos gracias a la providencia de Dios en nuestras vidas. Y providencia no tiene que ver con prosperidad, providencia tiene que ver más bien con propósito, pero providencia no tiene que ver con provisión tampoco, ¿verdad? Muchas veces si alguien dice, oye, ¿qué significa la providencia? Bueno, pues que el Señor proveerá. No, eso es provisión. Pero vamos a hablar de algo que tiene que ver con el corazón de Dios, ¿vale? Entonces sí que me gustaría para empezar que pongamos o que leamos Lamentaciones capítulo 3, versículo 37. Porque la providencia de Dios tiene que ver con su soberanía también. Y dice así este versículo, Lamentaciones, capítulo 3, verso 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Me gusta esta pregunta simplemente para poder comenzar. ¿Quién será aquel que se atreva a decir que ha ocurrido algo y que Dios no lo ha mandado? ¿Quién puede decir, no, es que ha pasado esto y se le ha escapado de las manos a Dios? Ha ocurrido esto y Dios no lo tenía en sus planes. ¿Verdad? Y es una pregunta que nos está diciendo para hacernos ver algo muy claro, y es que Dios tiene el control de todo y en todos. Entonces sí que es cierto, ¿verdad?, que vivimos en un mundo, ¿verdad?, lleno de pecado, lleno de maldad, pero créeme, Dios no ha perdido el control del mundo. Dios no ha perdido el propósito, ¿verdad?, a pesar de las situaciones que se puedan estar viviendo en este mundo. Sí que me gustaría poder comenzar orando con todos vosotros y que sea el Señor el que en esta mañana pues abra nuestros oídos a su palabra. Señor, gracias por habernos dado una noche de descanso, Señor. Gracias por permitirnos hoy estar aquí, Señor, y darnos un propósito para vivir, Señor. Señor, ayúdanos a enfocar nuestra mirada solamente en ti, a reconocer quién eres tú, Señor, a reconocer la autoridad de tu palabra en nuestras vidas, Señor. Por eso hoy venimos, Señor, y compartimos tu palabra, Señor. Queremos involucrarnos en tu verdad, Señor. Tu palabra es verdad, Señor. Señor, que pueda llegar a nuestros oídos. Abre nuestros oídos, Señor. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestros corazones a lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Bendícenos en esta mañana, Señor. Ayúdanos en este día, cada uno de los que vayamos a hablar tu palabra, Señor. Que seas tú nuestro maestro, que seas tú el que enseña a nuestros corazones, Señor. Señor, en ti hay seguridad. En ti encontramos paz, Señor. A pesar de las situaciones que podamos estar viviendo, Señor, tú has preparado este momento para cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos a aprovecharlo, Señor, y ayúdanos, Señor, sobre todas las cosas a poner por obra aquello que tú enseñas a nuestra alma, Señor.
En el nombre de Cristo, hoy te lo pedimos, Señor. Amén. Bueno, este es el pasaje con el que me gustaría comenzar y nos lanza esta pregunta. Y seguramente en nuestra ignorancia o simplemente en nuestra forma de hablar, parece que estamos viviendo en un mundo que está lleno de accidentes, que está lleno de situaciones en las que nosotros con una mirada un poco carnal, ¿verdad?, no vemos a Dios detrás de ello. De hecho, si alguien dijese en algún momento, no, Dios está detrás de lo que está ocurriendo, en este caso, en Israel, en Ucrania, en muchas situaciones que no entendemos en nuestra vida propia, ¿verdad?, pues alguien diría, ¿cómo va a estar Dios detrás de todo ello, verdad? Y podríamos llegar incluso a decir, bueno, pues entonces si Dios está detrás de todo ello, diríamos, Dios es un Dios malo, ¿verdad? O Dios es un Dios severo. Y lamentablemente, ¿verdad?, este es el juicio que, sin llegar a decirlo muchas veces, estamos declarando acerca de un Dios, ¿verdad?, que tiene una providencia perfecta para nuestras vidas. Entonces, a pesar de que vivamos en un mundo que va de mal en peor, de que vemos que las perversiones cada vez son peores, escuchamos de hambres, escuchamos de guerras, créeme una cosa, Dios tiene el control de todo ello. Acabamos de leer este pasaje, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que Dios no mandó? Ojalá en esta mañana nadie se atreva a poder decir, ha pasado algo que Dios no lo ha mandado. Ha habido algo que le vamos a dar propósito al azar, que le vamos a dar propósito a las casualidades, ¿verdad? ¿Y cuántas veces los cristianos entre nosotros utilizamos estas palabras, ¿no? Oye, pues por casualidad no habrá ocurrido por casualidad. La casualidad no existe dentro del plan perfecto y dentro de la soberanía de Dios. Y es lo que en esta mañana me gustaría compartir con todos vosotros y deciros que todo lo que ocurre está de acuerdo a la voluntad de Dios y nada pasa sin que Él lo permita, ¿verdad? Y muchas veces nos vamos a pensamientos como pueden ser las guerras, pero hasta lo más pequeño nos enseña la palabra de Dios, ¿verdad?, que Él tiene cuidado. Y el Señor mismo nos enseña que tiene cuidado de cada uno de nosotros, desde lo más grande hasta lo más pequeño o hasta lo más insignificante. Podríamos mirar, ¿verdad?, e irnos al espacio y empezar a ver los astros, las estrellas. Dios tiene cuidado de todos ellos. Y en su santa providencia, el Señor sabe todo lo que está ocurriendo. Pero si vamos a magnitudes mucho más pequeñas, la palabra de Dios nos enseña que hasta del gorrión más pequeño que cae al suelo, el Señor, o cae, mejor dicho, porque el Señor lo permite, ¿verdad?, en su santa providencia. Entonces, la providencia de Dios tiene que ver con el carácter de Dios, con quién es Dios. Él se revela a nuestras vidas, se revela al mundo a través de lo que está ocurriendo y de situaciones que muchas veces nosotros no somos capaces de entender, porque el Señor, ¿verdad?, está por encima de su creación y tiene un completo control de ella. Si no pensásemos esto, si no creyésemos esto, estaríamos negando el primer versículo de la Biblia que dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. En el principio Dios ya tenía el control de todo. En el principio todo cuanto fue creado fue por la palabra del Señor y porque el Señor lo permitió con un propósito santo y un propósito eterno. Nunca pienses que hay un propósito de Dios fuera de su santidad o fuera de su eternidad. Y es lo que en esta mañana un poco sí que me gustaría resaltar. Vamos a ver la historia de alguien que aparentemente parece una historia aislada en la Biblia, pero nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con la eternidad de Dios. Nos vamos a dar cuenta que tiene que ver con el plan perfecto y que todo esto tiene que ver con Cristo Jesús. Porque lo que encontramos en el Antiguo Testamento hace miles y miles de años, diríamos, bueno, pues esto era para los judíos, pero esto es para nosotros, ¿verdad? Porque las cosas que se escribieron para ti y para mí, se escribieron para no cometer los mismos errores y para que tengamos ejemplos de ellos. Entonces la palabra de Dios está escrita con un propósito y ese propósito somos tú y yo. Cuando estamos hablando de providencia, ¿verdad? Y un poco me puse a ver de dónde viene esta palabra, ¿verdad? De dónde sale esta palabra. Y providencia, ¿verdad? Es una palabra compuesta y tiene que ver con el latín, ¿verdad? Providentia. Y es un compuesto de dos palabras que tienen que ver con ver antes. Entonces, cuando estamos hablando de que Dios ve antes, ahí ya nos suena un poco, ahí ya sabemos un poco ya de lo que estamos hablando. Entonces estamos hablando de que en la providencia de Dios, es decir, Dios que ve todas las cosas mucho antes de que pasen y de que puedan ocurrir, Él tiene el control de todo, porque Él ya sabe qué es lo que va a ocurrir antes de que pase. Me apunté una pequeña explicación o una pequeña exposición y dice así que la
La providencia de Dios es el cuidado y el gobierno de Dios para con todo el universo, especialmente para aquellos que le conocen y les tiene contados hasta los cabellos de la cabeza. Me gustaría leer Lucas capítulo 12 con todos vosotros. Lucas capítulo 12, versículo 6 y versículo 7. Jesús está hablando y dice, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aun los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué bueno, ¿verdad? Dios es el que tiene el control de todo, desde los grandes acontecimientos hasta los pequeños. Y esta es la providencia de Dios. Un Dios que controla todo de una manera o de una forma perfecta. Un Dios que está orquestando todo lo que tiene que ocurrir y todo lo que ocurrió, como se suele decir, ¿verdad? O como cantamos muchas veces, obrando, aunque nosotros no podamos verlo. Y esto tiene que ver con la providencia de Dios. Un Dios que es poderoso para actuar detrás de lo que yo soy capaz de ver con mi mirada carnal. Porque el Señor, otra vez estamos hablando, Él tiene un propósito que es eterno y un propósito que es perfecto. Entonces, el Señor tiene el control de todo. Dice el Salmo 103, versículo 19, que Jehová estableció en los cielos su trono, dice, y su reino domina sobre todos. Entonces, sobre aquellos que piensan que tienen el control, dice el Señor, por encima de ellos, estableció su reino, estableció su trono y gobierna por encima de ellos. Entonces estamos hablando de un gobernante que es santo y este es el Señor. Pero cuando estamos hablando del gobierno de Dios, no podríamos, digamos, separar quién es Dios para decir, no, es que la providencia de Dios tiene que ver con... No, la providencia de Dios tiene que ver con su santidad, con su justicia, con su fidelidad, con su amor, con su santidad, con su eternidad. Es decir, tiene que ver con todo cuanto es Dios. Nunca podríamos, para hablar de la misericordia de Dios, olvidarnos de que Dios es justo. Ni para hablar de la eternidad de Dios, podríamos olvidarnos de que Dios es santo. Es decir, Dios es como es, y ni tú ni yo muchas veces podemos llegar a comprender la forma y la manera en la que el Señor actúa. Porque nosotros, en nuestra forma de andar, y aquellos que el Señor nos ha permitido tener experiencias en el Señor, somos muy dados, yo por lo menos hablo por mí, a encajar al Señor en lo que a mí me parece, en lo que yo conozco o en lo que yo creo. Pero el Señor es mucho más grande, ¿verdad?, que nuestros pensamientos. El Señor es mucho más grande que nuestros caminos, ¿verdad?, y se está manifestando a cada uno de nosotros por medio de su palabra. Esto es un misterio que el mundo no puede conocer, pero créeme que los hijos de Dios, ¿verdad?, en la providencia del Señor encontramos descanso y encontramos aliento, porque por encima de todos los reinos, ¿verdad?, gobierna el Rey de Reyes y Señor de Señores, el cual nos ha salvado, nos ha rescatado y dice que ha hecho para sí un reino de reyes y sacerdotes, ¿verdad? Y reinaremos juntamente con Él en la eternidad. Por eso nos dice que en este tiempo presente estamos sentados en los lugares celestiales. Y aquí otra vez nuestra mente se escapa y solamente lo podemos creer con la fe. Y esta fe es dada por Dios. Si no hay providencia en eso para los cristianos, no sé dónde lo puedo encontrar. Es decir, que lo que yo no soy capaz de entender por mi inteligencia, por mis capacidades, el Señor ha puesto una fe, ¿verdad?, que sobrepasa todo lo que se puede llegar a entender para comprender las cosas que son del cielo, para comprender las cosas que son espirituales y aun en mis sombras más oscuras poder encontrar que Dios tiene un propósito para con mi vida. Es decir, poder llegar a entender que Dios no es un Dios al que le pillen las cosas por sorpresa. Es decir, que el Señor no se equivoca, el Señor no actúa por instintos. Es decir, el Señor tiene un propósito que está marcado. El Señor no improvisa. Es decir, al Señor no le pilló de sorpresa que tú pecases. El Señor no le pilló de sorpresa que tú hicieses lo que hiciste. Él ya lo sabía que lo ibas a hacer. Pero a pesar de ti, a pesar de mí, a pesar de cada uno de nosotros, el Señor, en su soberana providencia, ha tenido misericordia de ti y de mí. El Señor no tuvo que improvisar y dijo, este hombre va a ser un ladrón, va a ser un mentiroso y voy a crear un centro. No, el Señor ya lo sabía. El Señor no improvisó con tu vida para alcanzarte. Él no ha improvisado para que tú estés hoy aquí sentado. Él ya sabía que hoy tú ibas a estar
aquí sentado. Y Él ya tiene un propósito desde mucho antes que tú nacieses, por el cual tú estás aquí sentado y yo estoy aquí de pie. Si no lo creemos así, estaríamos creyendo en un Dios a medias. Estaríamos creyendo en un Dios, perdóname la palabra, chapucero. Pero Dios no hace chapuzas, ¿verdad? Dios no pone parches, no utiliza remiendos, ¿verdad? De hecho, cuando el Señor coge un corazón, ¿sabes qué dice la palabra de Dios que hace? Dice que lo rompe y pone uno nuevo. El Señor no quiere tu vida a medias, el Señor no quiere que tú vayas con lo que tienes, el Señor quiere hacer una obra nueva en cada uno de nosotros. Y esto solamente lo podemos, ¿verdad?, otorgar a aquel que es soberano y que es Rey de Reyes y que tiene el poder para hacerlo. Y es nuestro Señor. Y en su santa providencia, ¿verdad?, Él sabe el plan perfecto que tiene marcado para ti y para mí. El Señor, ¿verdad?, tampoco le coge las cosas por sorpresa, ¿verdad? Hay un pasaje que viene en el Salmo 121, la segunda parte del versículo 3 y versículo 4. Dice así, Salmo 121, la segunda parte del 3 y el 4, dice: ni se dormirá el que te guarda, he aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Y este es nuestro Dios, ¿verdad? Un Dios que está atento, continuamente con sus ojos abiertos, con sus manos extendidas, y dice que aquel que nos guarda está velando eternamente por cada uno de nosotros. Es decir, no ocurre nada sin que Él lo sepa, ¿verdad? Y muchas veces vemos todo lo que ocurre, todo lo que pasa, y incluso podemos llegar a decir, ¿cómo es posible que Dios ya supiese todas estas cosas? Es un misterio que yo no estoy dispuesto en esta mañana a explicar, pero que ojalá el Señor nos lo pueda revelar. Mira, Hechos capítulo 2 es un pasaje que a mí me ha ayudado a entender acerca de la providencia del Señor. Hechos capítulo 2, versículo 23. Aquí encontramos el primer discurso de Pedro y está hablando acerca de Cristo. Dice, a este entregado por el determinado consejo, y fíjate lo que dice, está hablando de que Cristo fue entregado, dice, por el determinado consejo, ¿y qué más dice? Y anticipado conocimiento de Dios. Es decir, el conocimiento de Dios, o Dios conocía que Cristo iba a ser entregado antes de que esto ocurriese, ¿verdad? Dice, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Al Señor no le sucede ninguna cosa que Él nos espere. Él conoce los corazones de todos, ¿verdad? ¿Recordáis ese pasaje en el que dice que Jesús no tenía necesidad que le hablasen del hombre porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre? Es decir, el Señor nos conoce mucho antes de que nosotros nos postremos a su presencia. Y encontramos este pasaje del momento que para muchos sería, si Cristo Jesús no hubiese resucitado, el momento más oscuro del cristianismo. Y de repente Pedro está diciendo, pero no os preocupéis. ¿Por qué? Porque había un anticipado conocimiento de Dios. Y en esto confiamos los cristianos, de que así en la muerte y resurrección de Cristo había un anticipado conocimiento de Dios. En lo que a ti te pase y en lo que a mí me pase, ¿sabes qué hay también? Un anticipado conocimiento de Dios. Un Dios que ya conoce los acontecimientos mucho antes de que puedan pasar. Y esto es la providencia de Dios. La providencia no tiene que ver con provisión. Está claro que en su providencia el Señor nos provee de todo lo que nos hace falta. Tanto carnalmente a los cristianos, por eso nos dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, pero también nos habla de las riquezas en Cristo Jesús, en gloria para aquellos que esperamos en Él. Es decir, el Señor nos va a proveer de cualquier necesidad que cada uno de nosotros tengamos. Pero estamos hablando de algo que es mucho mayor, que en el momento que tengamos escasez, en el momento que tengamos faltas, en el momento que vengan enfermedades, en el momento que vengan problemas económicos, en el momento que vengan problemas familiares, diremos, el Señor en su anticipado conocimiento ya sabía que yo iba a vivir esto. Y el Señor en su anticipado conocimiento, que no deja que un pajarillo caiga al suelo sin que Él lo sepa, me va a dar juntamente con esta prueba y con esta situación la salida. Y esto es providencia. Porque cuando tú estés en el lugar más oscuro, cuando no encuentres otra esperanza ni otro lugar donde mirar, solamente podrás mirar a los cielos y vivir confiado en que el Señor tiene un propósito y un plan que es perfecto para con tu vida y para con mi vida.
Y otra parte, ¿verdad?, que muchas veces la gente pueda pensar es que parece que el Señor está jugando una partida de ajedrez con nosotros y que simplemente somos peones en sus manos, ¿verdad?, y que nosotros no podemos decidir y no podemos hacer nada. Y esto no es una realidad. Esto no es lo que habla la palabra del Señor. Incluso el otro día escuchaba a alguien y decía algo como que nuestras vidas están en una partida de ajedrez entre el diablo y el enemigo. Digo, madre mía. Digo, pero ¿cómo puedes decir eso? Si el enemigo ya ha sido juzgado, ¿verdad? Cuando está hablando acerca del Espíritu Santo en Juan capítulo 16, dice, y cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Dice, y de juicio porque el enemigo ya ha sido juzgado, porque ya hay victoria. Y aquí encuentras al hombre luchando con el pecado, pensando que tiene una lucha contra Satanás, pero el anticipado consejo de Dios, ¿verdad? El anticipado conocimiento de Dios ya está viendo, ¿verdad?, que ese enemigo ha sido vencido en la cruz. Ese vencido ya no tiene poder sobre ninguno de los hijos de Dios. Y esta es la providencia del Señor. Donde yo estoy luchando con mis problemas y el Señor ya está viendo una salida. Donde yo solamente veo problemas y veo oscuridad, pero el Señor se encarga de traer luz en el momento propicio o adecuado para nuestras vidas. Entonces este es el Dios en el que confiamos. Este es el Dios que predicamos. Un Dios que está a favor de aquellos que le aman. Nunca se te olvide esto. Dios está a favor de los que le aman. El otro día, ¿verdad?, hablamos acerca de Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Y es un eslogan muy bonito, y es una realidad, la Biblia lo dice. Pero, ¿por qué? Porque los que aman a Dios van a buscar hacer la voluntad de aquel que le aman. Y el que hace la voluntad del Padre, ese hombre o esa mujer, tiene bendición. Entonces dice, a los que aman a Dios, los que buscan el reino de Dios, los que buscan agradar a Dios porque le aman, estos hombres y estas mujeres van a tener bendición y cualquier situación que pueda venir a su vida les va a ser para bien, les va a ser para la gloria del Señor. Muchas veces, ¿verdad?, encontramos a los cristianos entre nosotros animándonos con versículos al azar, como si fuesen eslogans de ánimo. Y no lo digo ni por nada ni por nadie, que nadie se pueda dar por aludido por esto. Pero hay un contexto bíblico en el que vemos a un Dios orquestando todas las cosas detrás de nosotros. Tú ves la historia bíblica y es tremenda. Tú te das cuenta cómo el enemigo siempre intentó, de alguna manera, torcer los planes de Dios, pero había un anticipado conocimiento de Dios. Un Dios poderoso para ver todas las cosas antes que ocurriesen, y cuando venía el enemigo, el Señor ya tenía la salida. El Señor ya lo tenía todo preparado. Incluso les hizo pasar por Egipto, ¿verdad? Incluso les hizo ser esclavos ante los babilónicos, con los romanos. Pero el Señor ya tenía un propósito detrás de todo ello. ¿Y cómo es posible, verdad, de que no veamos un Dios obrando en medio de nosotros? Segunda de Crónicas, capítulo 16, versículo 9, un versículo muy conocido por todos. Dice así, dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra, no solamente a los cristianos, no solamente a la iglesia, dice que contemplan toda la tierra. Y si la Biblia lo dice, vamos a creerlo, porque lo dice la Biblia. Dice, para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Porque los ojos del Señor contemplan toda la tierra. ¿Verdad? Es decir, el Señor nos habla de contemplar, no está diciendo que el Señor está ojeando, que el Señor está mirando, ¿verdad? O que el Señor está echando un vistazo. Está contemplando todo lo que está pasando, todo lo que está ocurriendo. Y aquellos que tienen un corazón que le agrada al Señor, dice que el Señor manifiesta su poder en sus vidas. Hay un versículo, Isaías capítulo 64, le gusta mucho a Sergio este versículo. Isaías 64, 4, pero dice así, dice, ni nunca oyeron, ni oídos percibieron, ni ojo ha visto fuera de ti. Dice, que hiciese por el que en Él espera. Este es nuestro Dios, un Dios que hace por el que en Él espera. Ahora, ¿quién es aquel que espera en Dios? Es aquel que conoce a Dios, ¿verdad? Esperar en Dios posiblemente muchas veces sea lo más difícil que podemos hacer. Y más, otra vez repito, cuando el Señor nos ha dado algunas experiencias o nos ha permitido caminar por un tiempo. Cuando piensas que ya sabes, que ya puedes, que ya has pasado otras veces por lo mismo, que otra vez la misma situación y así hicimos y el Señor nos dio bendición, ¿verdad? Pero sin embargo dice que el Señor obra o hace
en aquellos que en Él esperan. Y no te digo que en este esperar a veces haya que actuar cuando el Señor lo dice, pero esperar en Dios, ¿verdad?, tiene que ver con una confianza plena en el Señor. Entonces dice que para aquellos que esperamos en el Señor obra y el Señor actúa en nuestras vidas. Entonces esta es la providencia del Señor, ¿verdad? Yo estoy esperando y el Señor se está encargando. Estoy esperando en oración, estoy esperando en la voluntad del Señor. No estoy esperando a la ligera, ¿verdad? Yo estoy esperando en Dios y... No. Estoy esperando en la intimidad con el Señor. Estoy esperando que el Señor me dé una respuesta, que el Señor me dé una palabra. Estoy esperando que el Señor actúe, pero estoy dentro de su voluntad. Estoy buscando qué es lo que el Señor quiere para con mi vida. Y entonces el Señor actúa. Y ahí es donde vemos la providencia del Señor, ¿verdad? Porque podríamos decir, hay una providencia que es, digamos, es general, donde el Señor va llevando a cabo su plan en la humanidad. Y es un plan que la Biblia nos dice que es perfecto. Pero hay una providencia, ¿verdad?, que es especial, podríamos decir, para cada uno de nosotros. Y en este punto es donde sí que me gustaría que veamos la vida de un hombre. Un hombre que, como bien decíamos antes, aparentemente es el protagonista de todo lo que está ocurriendo. Y este es José. Y para ello vamos a ir a Génesis capítulo 37. Muchos conocen la historia, pero para aquellos que no la conozcan es necesario leer algún que otro pasaje, que por otro lado, todo lo que podamos leer de la palabra de Dios nunca va a ser malo. Génesis capítulo 37, versículo 1 dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado con su padre, en la tierra de Canaán. Dice, esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, y amaba Israel, este es Jacob, a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, dice, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. En el versículo, José tiene unos sueños, en el versículo 8 dice, le respondieron sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Volvió a tener otro sueño. En el versículo 11 dice, y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, heme aquí. E Israel le dijo, ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Y lo halló un hombre andando él errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre diciendo, ¿qué buscas? José respondió, busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió, ya se han ido de aquí, y yo les oí decir, vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos y los halló en Dotán. Vamos a pararnos aquí, versículo 15, 16 y 17. Aquí encontramos una de las casualidades más grandes y que posiblemente en algún momento José dijo, si no me hubiese cruzado con aquel hombre, ¿verdad? Dice que José fue a buscar a sus hermanos, no los encontró y ahí apareció un hombre. Nosotros diríamos, qué casualidad que estaba ahí ese hombre. Y qué casualidad que ese hombre les escuchó decir, vámonos a Dotán. Tú fíjate, el Señor está orquestando todo de una manera en la que nosotros no podemos llegar a entender. Ahí José fue algo normal, voy a buscar a mis hermanos, me encuentro un hombre y me dice que se han ido a tal lugar, voy a tal lugar y ahí los encuentro. Vamos a seguir la historia. Pero tú fíjate, aparentemente es un encuentro fortuito, no tiene más, no sabemos más de este hombre, no podríamos decir que era un ángel, era un hombre, es lo que la palabra de Dios nos está diciendo, y tuvo un encuentro fortuito con él. Y desde fuera podríamos decir, qué casualidad que el hombre escuchó y mandó a José donde estaban los hermanos. Dice el versículo 18, cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle, dijeron el uno al otro, he aquí, viene el soñador.
En el versículo 23, para no leerlo todo, dice: sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había agua en ella. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y he aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Podríamos decir, qué casualidad, que la cisterna también estaba vacía, porque si hubiese agua posiblemente se hubiese ahogado ahí. Y qué casualidad que pasaban por ahí unos que iban a Egipto a mercadear. Y para el mundo todo esto sería una casualidad. Y posiblemente para los hermanos y para José. Nosotros que ya vemos la historia completa, que ya vemos el fin de todo ello, diríamos, la providencia de Dios, cómo llega hasta el punto más insignificante de la historia. Hasta la cosa más pequeña, el Señor ya la tenía preparada. Dice en el versículo 26, entonces Judá, acordaos de este hombre, entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Podríamos leer más para adelante hasta el versículo 36, y dice el versículo 36, y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Mientras tanto, los hermanos se presentaron al padre con las túnicas rotas y le dijeron: mira, ¿es esta la túnica de tu hijo? Y Israel dijo: sí, esta es la túnica de mi hijo. Y dice: alguna bestia lo habrá devorado. Y el padre dio a su hijo por muerto. Entonces, seguiremos hacia adelante, en el capítulo 39, versículo 1, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Versículo 7. Dice: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de la casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Versículo 16. Poco más adelante dice: y ella puso junto a sí la ropa de José hasta que vino su señor a casa. Entonces le habló ella a las mismas palabras, diciendo: el siervo hebreo que nos trajiste vino a mí para deshonrarme. Cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó fuera. Y sucedió que cuando oyó el amo de José las palabras que su mujer le hablaba, diciendo: así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Tú fíjate, ¿verdad? Qué historia para alguien que tiene un propósito de parte del Señor. Él intenta mantenerse fiel, intenta obedecer al Señor, ser fiel a su Señor, y sin embargo, todo sale mal. De repente, ahí lo encontramos en la cárcel. Después de haber tenido una responsabilidad anteriormente con sus hermanos, él iba sin ninguna maldad a ver qué estaban haciendo. Venga, vamos a quitarnos del medio. Y lo vendieron como esclavo. Tú fíjate, aquel que era el hijo favorito de Jacob, el hijo que más amaba a Jacob, hemos leído, ¿verdad? Llegó a ser un esclavo en una nación extranjera. Y visto desde fuera, si no conociésemos la historia, diríamos: ¿y dónde está Dios en este lugar, verdad?
¿Y por qué Dios está permitiendo eso con su hijo? ¿Sabéis por qué? Porque Dios tiene un propósito más grande que José. Porque Dios tiene un propósito más grande que tú y más grande que yo. Por eso el Señor permite todas esas situaciones que nosotros no podemos llegar a comprender. No podemos llegar a entender por qué al justo le suceden cosas malas. No podemos comprender por qué aquel que quiere vivir agradando a Dios le vienen calamidades, le vienen sufrimientos. ¿Por qué el Señor no nos exime de todos estos sufrimientos? No lo podemos entender con una mente carnal y con una mirada terrenal. Pero Dios estaba con José y esta es nuestra esperanza. Pero Dios está contigo, Dios está conmigo y hay un propósito más grande que tú y hay un propósito más grande que yo, ¿verdad? En el capítulo 40 veríamos a José interpretando unos sueños, ¿verdad? Y cómo los sueños de estos dos hombres se cumplen, ¿verdad? Todo esto es en el capítulo 40 y en el versículo 14, ¿verdad? Él le dice al copero, a uno que le había dado una buena interpretación del sueño que se cumplió. Él le dice en Génesis capítulo 40, versículo 14, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa, porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Tú fíjate, ¿verdad? Yo veo aquí un hombre que dice, fui hurtado de mi tierra. Y estando aquí no he hecho ningún mal. Acuérdate cuando estés delante de Faraón, ¿verdad? Pero dice el versículo 23, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Pero había alguien que sí que se acordaba de José. Había alguien orquestando todas las cosas detrás. Y aunque el copero se olvidó de José, había uno más grande que el copero. Había uno más grande que cualquiera de los demás que sí que se acordó de José. Y esta es nuestra esperanza y este es nuestro ánimo, que no podemos verlo, pero el Señor se está acordando de nosotros. Y me gusta mucho esta expresión, el Señor se acordó de José. ¡Wow! Porque muchas veces en la Biblia vemos que de repente dice, y el Señor se acordó de Noé, y el Señor se acordó de Ana y le dio los hijos que le estaba pidiendo, y el Señor se acordó de Abraham y salvó a su yerno Lot. El Señor se acordó. Y cuando la Biblia dice que el Señor se acordó de alguien, es la forma que el Señor nos dice, no me he olvidado de ti. Nosotros decimos, el Señor se acordó, pero es que el Señor no se olvidó. Es que el Señor no se ha olvidado de nosotros, pero la forma en la que nosotros podemos entender que Él sigue siendo fiel a su palabra, que Él sigue estando a nuestro lado, es cuando nos dice, y el Señor se acordó de Noé, cuando estaba vagando en el arca, y se acordó de Noé y de todos los que estaban ahí dentro, y se acordó de José, aunque el copero se olvidó, y se acordó de ti, se acordó de mí, aun cuando todo el mundo se había olvidado de nosotros. El Señor se acordó, el Señor se acuerda, no se olvida de ti y de mí en ningún momento. El Señor está orquestando un plan mucho mayor que tú y mucho mayor que yo. Créelo. Esto es la fe, ¿verdad? Esta es la fe que mueve montañas. Una fe que cree en aquel que obra, aun cuando no podemos verle. En el capítulo 41, en el versículo 1 dice, aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río. Bueno, dice, pasaron 2 años de esto. Entonces Faraón tuvo un sueño. Y ahí sí, ¿verdad? Entonces dice en el versículo 12, ahora está hablando el copero, que parece que después de 2 años sí que se acordó. Nosotros, los que comprendemos la historia, diríamos, Dios le trajo a la memoria a este hombre, ¿verdad? Y dice, estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos, y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Versículo 16 de Génesis 41, respondió José a Faraón. Bueno, antes de esto dice que Faraón le mandó llamar, dice, bueno, pues ir a la cárcel y traer a este hombre. Dice que le lavaron y lo presentaron delante de Faraón. Entonces dice que respondió José a Faraón diciendo, no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón, ¿verdad? Y aquí vemos algo que no podemos pasar por alto. Aún en esta situación, ¿verdad? Aun cuando todo se abre, de repente José puede ver un poco de luz y él sabe a quién tiene que darle la gloria. Él sabe de quién vienen las interpretaciones de los sueños. Él sabe de quién venía ese don que él tenía. Entonces, bueno, ocurre que Faraón le cuenta a José el sueño. Y José, a los 2 sueños, ¿verdad?, les da la interpretación de estos 7 años que iban a haber de abundancia, seguidos de 7 años de sequía
y le dice, y el Señor te lo ha revelado 2 veces por sueño, porque el Señor lo va a hacer pronto, porque el Señor va a actuar rápido, ¿verdad? Y entonces le dice José, bueno, pues lo mejor es que en estos 7 años de abundancia hagas graneros y empieces a guardar todo para cuando venga el tiempo de escasez. Dice en el versículo, estamos en Génesis 41, versículo 37, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí, yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su segundo carro y pregonaron delante de él, doblad la rodilla, y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón, y sin ti ninguno alzará su mano ni su pie en toda la tierra de Egipto. Y llamó Faraón el nombre de José Zafnat Panea, y le dio por mujer a Asnat, hija de Potifera, sacerdote de On, y salió José por toda la tierra de Egipto. Podríamos seguir leyendo el versículo 54. Dice, y comenzaron a venir los 7 años del hambre, como José había dicho, y hubo hambre en todos los países, mas en toda la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Y el hambre estaba por toda la extensión del país. Entonces abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios, porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto. Y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Bien, aquí vemos, ¿verdad? Y podríamos decir, ya está, el propósito de Dios ya está cumplido, ya está llevado a cabo. Iba a haber hambre y ya está todo arreglado, ¿verdad? Pero había algo más que arreglar. Hay un propósito más grande todavía que Egipto. Hay un propósito más grande que José. Y antes os he dicho, acordaros de un hombre, acordaros de Judá, porque él es el protagonista. O todo esto está enfocado en Judá. Aunque ahora no podemos verlo, aunque posiblemente no tiene mucho sentido, pero todo esto tiene que ver con él. Porque el Señor tiene un propósito eterno dentro de su providencia. En el capítulo 42 dice, en el versículo 8, dice, José pues conoció a sus hermanos, pero ellos no le conocieron, porque sus hermanos empezaron a pasar hambre y fueron también allí a pedir grano, a pedir o a comprar grano, mejor dicho. Y ahí encontramos, ¿verdad?, a estos hermanos con José. Os animo, si no conocéis la historia, que la podáis leer, cómo José les prueba, les hace volver, deja a uno de los hermanos con él prisionero, cómo cuando se van para allá encuentran el dinero con el que habían pagado, de repente lo encuentran, cómo les hacen que traigan al hijo pequeño, a Benjamín, cómo los acusan de que son espías. Bueno, hay una situación ahí donde un poco José, los que no conocemos la historia podemos decir, estaba vengando. José también está viendo el corazón de sus hermanos, ¿verdad? Y también vemos, ¿verdad?, cómo el Señor obra en medio de toda esa situación. Podríamos leer en el capítulo 45, ¿vale?, para concluir con esta historia. Dice así, en el versículo 4, ya cuando José se da a conocer a sus hermanos, dice, entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y él dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años, en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí. No te detengas.
El versículo 8 dice, así pues no me enviasteis acá vosotros, sino Dios que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa. ¿Verdad? Veríamos una tradición espectacular, ¿verdad?, por parte de los hermanos de José. Pero al final de esta historia, ¿verdad?, al final de este encuentro, José declara algo. Dice, no habéis sido vosotros, es el Señor. Es la providencia de Dios. Dice, para libraros, con gran liberación, del hambre que hay en la tierra. Es decir, hay un propósito detrás de todo lo que está ocurriendo. Y no llegaremos, te digo, muchas veces no llegaremos a entender, a comprender por qué pasan las cosas de la forma y de la manera en la que Dios actúa, en la que Dios obra. Pero aquí algo que vemos claro es que el Señor utilizó un pozo, usó la esclavitud, utilizó Egipto, utilizó la cárcel con un propósito mucho mayor que José. Y tú y yo estamos dentro de un propósito mucho mayor que tú y mucho mayor que yo, mucho mayor que esta obra en la cual es preciosa y el Señor nos ha permitido que sirvamos. Hay un propósito que es mucho mayor que todo ello. Romanos capítulo 11, ¿verdad? Vamos a leerlo, versículo 33. Tiene una declaración, Pablo, ¿verdad? Y dice así, dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? ¿Quién? ¿Verdad? Dice, cuán profunda es la mente del Señor, ¿verdad? Cuán insondables e inescrutables son sus caminos. ¿Quién puede llegar a comprenderlos? Y ahora vamos tú y yo, ¿verdad? Tan sabios, tan entendidos, con tanta doctrina, a encasillar al Dios eterno en lo que a ti y a mí nos parece que está bien, en lo que a ti y a mí nos parece que es justo o que es bueno, en lo que a ti y a mí nos parece que el Señor nunca se involucraría. Y ahí tenemos, ¿verdad?, a un Dios muy encajonado, que lo entendemos muy bien con nuestra mente. Pero el Señor, ¿verdad?, muchas veces quiere que abramos ese cajón, que veamos un propósito mucho más eterno y que no lleguemos a entenderlo con la mente, que lo podamos creer con la fe, ¿verdad? Y este es el Dios de la Biblia, este es el Dios de José. Entonces, mi ánimo en esta mañana es que no te limites a tener pequeñas expectativas de lo que el Señor tiene para con tu vida. No te limites a pensar, no, ojalá el Señor... No. Deja que el Señor obre, deja que el Señor haga, porque va a hacer de una manera mucho más grande de lo que tú y yo somos capaces de llegar a comprender o de llegar a entender. Mi mente, ¿verdad?, muchas veces es uno de mis mayores problemas en mi vida cristiana. ¿Por qué? Porque nos convertimos somos tan mentales, ¿verdad? Y sin embargo me excuso porque la Biblia dice, vosotros tenéis la mente de Cristo. Y digo, no, hombre, yo es que tengo la mente de Cristo y puedo discernir las cosas que son celestiales. Y muchas veces me engaño a mí mismo porque no es así. Porque no es una realidad. Porque mi vida se desarrolla muchas veces tan rápido, ¿verdad?, que no paso el tiempo que tengo que pasar en la meditación de la palabra del Señor, dejando que el Señor abra mi entendimiento, dejando que el Señor ensanche mi corazón. Y simplemente me limito a entender un Dios que es mi Dios, ¿verdad?, muy pequeño. Y Él es tan grande, Él es tan inmenso. Me gusta mucho, ¿verdad?, cuando vemos esta historia de José, ¿verdad? Y hay muchos que comparan a José, ¿verdad?, o dicen que José es un tipo de Cristo. Y me gusta verlo también de esta manera, ¿verdad?, porque él es un tipo de libertador. De hecho, dice que tanto José como Jesús, ¿verdad?, fueron los hijos amados de su padre. ¿Recordáis, verdad, aquella expresión de Dios en el monte, en la transfiguración? Y de que de repente se escuchó la voz del cielo diciendo, este es mi hijo amado, en quien yo tengo complacencia. ¿Y qué nos dice? A él oíd, ¿verdad? Entonces, hay una pequeña comparación, ¿verdad? De hecho, también los dos, digamos, tuvieron dos nombres. Uno fue José y en Egipto le pusieron otro nombre, y Jesús, como todos le conocemos, pero en la avistación dijo, y será llamado su nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Un nombre divino, un nombre dado por Dios, un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Los dos también, ¿verdad?, fueron traicionados. Uno por sus hermanos, otro por un amigo, posiblemente más unido que un hermano.
Otro podríamos decir por cada uno de nosotros, tú y yo también, fuimos esos traidores a Cristo Jesús, ¿verdad? Los dos fueron vendidos, uno por 20 monedas de plata, como fue José, y otro por 30 monedas de plata, ¿verdad? Dijo el profeta, 30 monedas de plata será el precio del amado. Y así fue. Judas lo vendió por 30 monedas de plata. Los dos fueron tentados, pero los dos vencieron a la tentación, ¿verdad? Hemos visto la historia de José con la esposa de Potifar. Y vemos a Jesús en Mateo capítulo 4, cuando dice que fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás. ¿Y cómo termina la historia? Dice que Satanás huyó por un momento. Dice, y después vinieron ángeles y servían a Jesús. Y me gusta porque dice que al mismo Jesús dice, se fue por un momento. Y a lo mejor ese momento fue hasta el día siguiente, o hasta, no sé. Pero yo creo que la tentación de Jesús ocurrió como contigo y conmigo. Es continua. Cuando menos lo esperamos, cuando más tranquilos estamos, la tentación llama a nuestra puerta, ¿verdad? Y Jesús la venció. Para enseñarnos que hay victoria en aquel que ya venció por ti y por mí. Los dos, ¿verdad?, fueron investidos de poder y de autoridad. Tanto Cristo Jesús, ¿verdad?, como José. Y los dos fueron libertadores de su pueblo. Encontramos a José en la historia que hemos escrito, ¿verdad? Y nos dice Hebreos, uno de tantos versículos, Hebreos capítulo 5, versículo 9, hablando de Cristo, que Él vino a ser autor de eterna salvación para todos aquellos que lo obedecen. Y hay otro punto que a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y es que José abrió la puerta de los graneros, pero Jesús abrió la puerta de los cielos. Jesús abrió los cielos para darnos todas las bendiciones que necesitamos en Cristo, para darnos todo aquello que nuestra alma necesita, lo encontramos en Cristo Jesús. Por eso encontramos una recomendación o un consejo a la palabra de Dios, y es de que podamos acudir confiadamente a los cielos, a lo que la Biblia llama el trono de la gracia, donde encontramos misericordia y hallamos la gracia que necesitamos en nuestro oportuno socorro. Esta es la obra completa de Cristo Jesús, ¿verdad? Y simplemente para concluir, ¿verdad? Os dije antes, acordaros de un hombre, acordaros de Judá, porque la historia de José tiene que ver con Judá. ¿Y por qué? Digamos que José no fue a Egipto, ¿verdad?, para ser una historia aislada, para ser una historia contada, que queda muy bonita ya donde quiera que la cuentes. Yo creo que es una historia que el día de mañana seguramente se la contaré a mi hijo y a mi hija para dormir. Es muy bonita, ¿verdad?, cómo Dios obra. Pero fue a Egipto, ¿verdad?, para que Judá, la simiente prometida, no muriese de hambre. Porque de Judá, ¿quién vino? La simiente prometida, David. ¿Y quién vino de David? La simiente prometida, Cristo Jesús. Para eso fue José a Egipto, para que Judá no muriese de hambre, para que se cumpliese la promesa y naciese el rey David, y de ahí se cumpliese la promesa y naciese Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es la forma en la que Dios está orquestando todas las cosas de manera que nosotros no podemos verlo. El protagonista no es José, no se trata de José. Es un gran testimonio, lo contaremos donde quiera que vayamos, tomaremos ejemplo suyo. Pero había un propósito mucho más eterno detrás de José, y se encuentra en Cristo Jesús. ¿Y para qué vino Cristo Jesús? Para ti y para mí. Entonces podríamos decir, el propósito de José es tan eterno que ha llegado hasta los días de hoy. Y Dios sigue teniendo un propósito eterno, orquestando todas las cosas detrás de las situaciones que no podemos ver, que yo no entiendo, que no comprendo, y que solamente le digo al Señor, ¿por qué? Y la providencia de Dios dice, no te atrevas. No te atrevas a pedir explicaciones. No te atrevas a buscar el por qué estás viviendo lo que estás viviendo, porque el propósito de Dios es más grande. No quieras tentar al Señor en tus porqués. No hagas como hizo Juan el Bautista, ¿verdad? Juan el Bautista, el hombre escogido por Dios para preparar el camino de Jesús. Dice que se vio en la cárcel y dijo, oye, id y preguntad a Jesús si es él, ¿verdad? Y Jesús, ¿qué le dice a los que él envió? Decidle que es bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Es bienaventurado el que no dude de mi obra. Es bienaventurado el que no dude, el que no se cuestione lo que el Señor está haciendo. No te atrevas, no me atreva yo, ¿verdad? Ojalá nunca a buscar el porqué de lo que el Señor tiene. Hay un propósito y es lo que la palabra de Dios, es lo que la providencia de Dios nos enseña. El porqué, igual no lo vamos a saber nunca. El para qué sí que lo vamos a saber. Pero nosotros seguimos pensando que son casualidades y que es el azar.
hay un para qué. El Señor está obrando en nuestras vidas de una forma milagrosa, ¿verdad? Esta es la obra santa del Señor, ¿verdad? Entonces, aunque te parezca loco, te parezca descabellado, ¿verdad? La providencia de Dios, ¿verdad? Usa con un fin el pozo, usó con un fin eterno la esclavitud, usó con un fin eterno Egipto. El Señor usa todo aquello que está en sus manos para llevar a cabo su plan perfecto, porque la providencia de Dios, ¿verdad?, es necesaria en nuestras vidas. Pensamos, ¿verdad?, que no, mi vida está dada al azar, ¿verdad? Como aquel dijo, ¿verdad?, yo soy el propio conductor de mi barco y lo llevo por donde yo quiero. La providencia de Dios nos va a llevar a lugares que jamás hemos llegado a pensar. Nos va a hacer estar tan satisfechos con el Señor, a pesar de nuestras situaciones, que diremos, vale la pena vivir la vida cristiana. Y esta es la providencia, ¿verdad?, que nos trae esperanza, aun en los momentos más oscuros de nuestras vidas. Créeme que si algún día te ves solo, como se vio José, solamente hay un lugar donde tu mirada puede ir, y esa es la providencia de Dios, es a Cristo Jesús. Este es mi ánimo en esta mañana. No sé si es ánimo o si es desánimo para otras personas, pero Dios tiene todas las cosas preparadas de antemano. Él tiene un anticipado conocimiento que yo no lo puedo llegar a comprender, ni lo voy a intentar. Yo, si algo me estaba proponiendo cuando estaba preparando este estudio, era esto: Señor, yo no quiero entender por qué tú haces todas las cosas. Es que a mí no me importa. Yo solamente quiero estar en el centro de tu voluntad, porque sé que es el lugar que tú quieres para mí, ¿verdad? Y somos tan dados a buscar protagonismos, somos tan dados a buscar explicaciones, a tomar decisiones tan a la ligera, pero créeme, confiamos en la soberana providencia de Dios, que actúa a favor de aquellos que en Él esperan. Amén. Me gustaría orar con vosotros y después el coro, imagino que cantaré unas canciones. Señor, gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Señor, gracias por tu fidelidad a tu palabra, Señor. Señor, estamos agradecidos con la vida que tú nos has dado, Señor. Agradecidos con la vida que nos toca vivir, Señor. Queremos honrarte en medio de nuestras situaciones. Queremos clamarte a ti en medio de nuestros problemas, Señor. Queremos buscar tu rostro, Señor, a pesar de cualquier situación que podamos estar viviendo, Señor. Glorifícate tú en este lugar, Señor. Glorifícate tú en esta mañana, en nuestros corazones, Señor, en nuestras vidas, Señor, que podamos confesar que tú eres el Señor. Que fuera de ti nuestra alma no quiere y no necesita nada, Señor. Que tú eres aquel que nos ha provisto de todas nuestras necesidades, Señor. Señor, confiamos en tu divina providencia, Señor. Confiamos en tu plan perfecto, Señor. No a nosotros. A tu nombre sea la gloria, Señor. No a nosotros, Señor. Recibe tú aquello que es tuyo, Señor. Aquello que tú nos has dado para tu propia gloria, Señor. Señor, gracias por Cristo. Gracias por tanta misericordia, Señor. Señor, has hecho tanto en nuestras vidas. Jamás pensaríamos, Señor, estar hoy aquí, Señor. Has sido tan bueno, Señor. Tu plan es tan perfecto. Señor, gracias por el propósito que tú nos das, por el cual nos levantamos cada mañana y hacemos lo que hacemos, Señor. Gracias por habernos plantado en este lugar en el cual hoy podemos servirte, Señor. En el cual hoy podemos honrarte, Señor. Hoy podemos declarar que te amamos, Señor, y queremos buscar tu rostro, Señor. Queremos buscar tu trono, Señor, tu justicia en nuestras vidas, Señor. Señor, muéstranos una vez más tu gloria, Señor. Queremos ver tu gloria, Señor. Queremos sentir tu espíritu, que tú nos visites, Señor. Que tu presencia esté con nosotros, Señor. Abre nuestras bocas, Señor, y te alabaremos, Señor. Abre nuestros corazones a ti, Señor. Es nuestro deseo en esta mañana, Señor. En nombre de Cristo, Señor. Amén. Todo
Recibe la gloria. Gloria a ti. Toda la gloria. Honra a ti. Gracias, gracias, Dios, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Señor, que tú ya has preparado este momento para cada uno de nosotros, Señor. Muchas gracias. Cada uno en nuestra condición, Señor. Cada uno en el momento, Señor, oportuno, Dios. Señor, queremos aprovecharlo, Dios, con todo el corazón, Señor. Sí, Señor. Aprovechar de ti, de tu corazón, Señor, de tu palabra. Aprovechar de lo que tú eres, Señor. Venimos también a darte en la medida, Señor, que podemos, Dios, dar la gloria, Señor, dar la alabanza, dar nuestras fuerzas, Señor, dar nuestras vidas, Señor, con todo, Jesús. Señor, porque eres digno de suprema alabanza, Señor. Sí, Señor. Sí, Porque Señor. tú habitas en ella, Señor, en la alabanza de tu pueblo, Señor. Estamos deseosos, Señor, de poderte sentir. Muchas gracias. De poder, Señor, recibir, Señor, de ti lo que necesitamos, Dios, lo que sea, Señor. Estamos conformes, Señor, con tu providencia para con nosotros, Así Señor. es, Señor. Así es. Estamos de acuerdo, Señor. Acuérdate de nosotros para bien, Jesús. Acuérdate de nosotros para bien, Señor. Podemos decir, pero somos ricos, Señor. Hemos recibido mucho de ti, Dios. Queremos poder darte, Señor, con todo nuestro corazón, Señor. Hasta donde llegamos, hasta donde nos has dado, hasta lo que somos, Señor. Seguir también muriendo para que tú crezcas, Señor, para que tu luz pueda brillar a través de nosotros. Levantar hombres y mujeres nuestras voces como redimidos que somos, deudores de por vida, Señor. Mientras haya aliento, Señor, nuestra alma te alabará, nuestros labios te confesarán, proclamaremos que tú eres nuestro Dios, Señor. Nos gozamos en ti, Señor. Podemos decir que aunque la higuera no florezca, Señor, aun con todo nos alegraremos en ti, Señor. Aun con todo, Señor, nos gozaremos en ti, Señor. Aun con todo, Dios. Gracias, Señor, por la victoria, por el día final, Señor, por la victoria que está preparada, Señor. Y que podemos tomarla, Señor. Nos acordamos un día más, Dios, de Loli, de sus hijas, de sus nietos, de la familia, de Madrid, Señor, de la obra, Señor. Y nos consolamos en que a ti no se te pasa nada, Señor. Que uno mayor que cualquiera reina sobre nosotros, Señor, y ese es Jesucristo. Pero trae consuelo. Donde hay dolor, Señor, donde hay ausencia, Señor, donde hay muchas lágrimas. Cristo, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda consolar como solo Él puede. Lo abrazo, Padre, como Padre amoroso, Padre amado, pueda estar bien fuerte sobre ese lugar, sobre esa casa, sobre esas vidas. En el nombre de Cristo, así lo oramos y lo creemos. Por todos los hermanos que tenemos enfermos, que son muchos, Señor. Creemos en ti, Señor, en que tú obras en milagros, en propósitos, Señor. En el nombre de tu Hijo. Si no sanas, Señor, pues muéstranos tu propósito precioso, Señor, para poderte servir, Dios, con ese gozo, con ese contentamiento y pudiendo dar fruto para la gloria de tu nombre, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana que aquí se halla, por cada persona, Señor, también que no ha entregado su vida a Cristo. Señor, que tú tengas misericordia. Que tengas misericordia, Señor. Perdona, Señor, las ofensas. Perdona nuestra frialdad muchas veces. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de cada uno. Gloria, honra y alabanza a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Gracias por este día, Señor. Gracias por este encuentro, Señor. Que podemos reunirnos, Señor, para darte a ti la gloria y la honra, Señor. Gracias, gracias. Porque te amamos, Señor, porque te necesitamos en nuestras vidas, Señor. Necesitamos, Señor, que tú nos abraces, Señor, que tú nos permitas, Señor, poder descansar en tu presencia, Señor. Llénanos con tu poder, Señor. Llénanos de ti, Señor. Te necesitamos, Señor. Ven, Señor, derrama de tu unción, de tu Espíritu Santo, de tu misericordia sobre nuestras vidas, Señor. Porque no merecemos, no tenemos derecho, es tu amor, tu misericordia, que tú derramas sobre nuestras vidas, Señor.
tu compasión, Señor. Gracias, Señor, por la palabra que vamos a escuchar, por la palabra que hemos escuchado y por lo que tú tienes para cada uno de nosotros en nuestras vidas, Señor. Queremos lo que tú tienes para nosotros, agarrarlo, Señor, y guardarlo, Señor. No solo en estos días, siempre, Señor. Te necesitamos, Señor. Limpia nuestros corazones, limpia nuestras mentes, cualquier cosa que nos pueda distraer, Señor, cualquier cosa que no nos deje entrar en tu presencia, Señor. Perdónanos cuando nos equivocamos, Señor. Y una vez más te pedimos que tú tengas misericordia, Señor. Danos tú, Señor, lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Para los chicos, rompe con incredulidad, con desesperanza, Señor, con amargura, con las cadenas que hay, Señor. Lo que no nos deja confiar en ti, Señor, nuestros pensamientos, Señor. Rompe con todo ello, Señor, y abrázanos, Señor. Te necesitamos, Señor. Gracias por todo lo que tú has añadido a nuestra vida, Señor. Muchas gracias por habernos rescatado, Señor. Por habernos liberado, Señor. Por haber traído paz a nuestros corazones, a nuestro interior, Señor. Muchas gracias, Señor. Porque somos personas bienaventuradas, Señor. Tenemos ese privilegio, Señor. Gracias, Señor. Gracias por amarnos como tú nos amas, Señor. Que estos días sean especiales para nosotros, Señor. Que tú puedas obrar y nos podamos llevar, pues, lo que necesitamos, Señor. Para luchar el día a día, Señor. Para estar despiertos a las acechanzas del diablo, Señor. Para poder estar y tener una relación profunda contigo y el diablo no nos pueda robar lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Por eso te damos las gracias. Unge la alabanza, Señor. Unge tu palabra, Señor. Las personas que van a salir, Señor. Que sea tu Espíritu Santo que hable, Señor. Gracias, Señor. Gracias por la familia que tú nos has dado aquí en Levante, Señor. Gracias por esta congregación, por esta iglesia, Señor. Muchas gracias. Gracias, Señor. Gracias. Su aceite que es consuelo.
Muchas gracias, Señor. por permitirnos, Señor, que te adoremos, Señor Dios. Gracias, Señor. Señor, que estamos muertos en delitos y pecados, Señor Dios, enfermos, Señor, y tú nos trasladaste al reino de tu Hijo amado, Señor Dios. Te damos gracias, Señor. Cuando éramos indignos, tú nos has hecho dignos por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Nos has lavado, Señor Dios. Nos has hecho nueva creación. Gracias por poder alabarte, poder adorarte, Señor Dios. Tu palabra nos enseña que en ti vivimos y en ti andamos, como si a tientas, Señor, te pudiéramos tocar. Queremos sentir tu Santo Espíritu abrazándonos una vez más, Señor Dios. Consolándonos una vez más, Señor Dios. Liberándonos una vez más, Señor Dios. Recibe la gloria de todos los corazones redimidos que hay aquí en esta mañana, Señor Dios. Te agradecemos, recibe gloria y honra, Señor Dios, por los siglos de los siglos. Gracias por no pagarnos como lo tendrías que haber pagado, Señor Dios. Bendito eres. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Tú eres digno de alabanza, eres digno de oración. Señor, nuestras almas te anhelan, Señor Dios. Te deseamos, Señor Dios. Abrázanos una vez más, Señor Dios. Señor, necesitamos tu consuelo, Señor. Lo necesitamos, Señor. Señor, sigue cambiando nuestro interior. Cambia, Señor. Obra, Haznos mejor Señor. para ti. Te queremos Obra, adorar en Señor. espíritu y en verdad, Señor Dios. Sin eso. Gracias por mirarnos con tus ojos de amor. Señor. Gracias, Señor. Eres santo, eres maravilloso, eres precioso, Jesús. Bendito eres, Cristo. Bendito eres tú, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Adoramos. Digno eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Toda gloria y honra sea a ti, Señor. Manifiéstate, Señor.
Amén.